Ojalá que no sea la única ni la última, sino que haya muchas visitas más como esta. Creo que cuando hemos comenzado a hablar del tema de altura, vemos pues que es una patología muy grande y que la altura es un laboratorio natural donde tenemos que investigar mucho. Pienso que lo que se habló esta mañana se ha dicho en las palabras de los que han tenido la posibilidad de presentarse ante el auditorio. Creo que han tenido mucha razón en que haya la posibilidad de que haya un instituto de altura, pero en la altura, porque ahora los institutos de la altura están en la costa. El trabajo que les traigo es un trabajo realizado aquí en la ciudad de Puno, en el Hospital Núñez Butrón y en algunos otros centros privados, donde este trabajo es producto de la observación y generalmente el tema que se maneja a nivel del aparato digestivo, concretamente en el colon, es el dólico megacolon, y el término que se le ha puesto es el dólico megacolon andino. Término que ha sido concebido por nuestro ex decano también de la Facultad de Medicina, el doctor David Risancho Pineda. Él fue un investigador dedicado a este tema y que sus investigaciones remontaron las fronteras y el término este de dólico megacolon se debe básicamente a él. La idea de esta patología es que si es que es adquirida o es de repente hereditario congénita. Ahí está el tema de discusión. La observación que nosotros tenemos tiene claramente una orientación. Creo que esta mañana las conferencias también nos han dado parte de la razón. Nosotros hemos tratado de conjuncionar todo lo que encontramos a través de la observación dentro de la cavidad abdominal, básicamente en la parte del aparato o del tubo digestivo, características que tienen los humanos que vivimos en la altura. La siguiente, por favor. El trabajo lo hemos realizado aquí en el Hospital Manuel Núñez Butrón, donde nos hemos desenvuelto durante 30 años para luego pasar ya a la práctica privada y a la docencia. Nosotros tenemos en la ciudad de Puno una población aproximadamente de 130.000 habitantes. Y además hemos tomado en cuenta los trabajos de los centros de salud privados de la localidad, contando con todos los elementos necesarios para el manejo de la patología quirúrgica del colon. La siguiente. Aquí tenemos el Hospital Núñez Butrón, es el hospital referencial más importante del departamento o de la región de Puno. La siguiente. La distribución geográfica de esta patología se trata básicamente a lo largo de toda la cordillera de los Andes, entre 11 grados de latitud norte y 56 grados de latitud sur, en el cual se encuentra el altiplano sudamericano, concretamente la ciudad de Puno, rodeado por el lago Titicaca y también por el lago Popó, el Salar de Uyuni, que pertenecen a la hermana República de Bolivia, donde tenemos altitudes importantes como ser el Huascarán,
que está a 6.768, y nuestra ciudad, que tenemos a 3.820 metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos la gráfica. Entonces, la macroesplasmia abdominal digestiva de la altura la hemos definido de la siguiente manera. Es una patología asintomática, probablemente congénita o hereditaria, ligada al hombre que habita los Andes por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, teniendo como característica el aumento en longitud y la dilatación permanente de las vísceras huecas no fijas del aparato digestivo, que poseen meso y esfínteres al inicio y al final de cada porción. Esta es la característica de estas vísceras que desarrollan y crecen mayor que los hombres que no viven en la altura, ¿no? Entonces nosotros tenemos, primera porción, que es el esófago y el estómago. El esófago y el estómago no cumple esta función de tener esfínteres, a pesar de que tiene aquí el cardias y el píloro, sino que esta parte del aparato digestivo continuamente está funcionando por la misma deglución de la saliva, que permite el pasaje y la apertura de los esfínteres. Pasado el píloro, nosotros tenemos ya el intestino delgado con el esfínter superior del píloro y la válvula ileocecal. Entonces, encontramos acá una asa cerrada temporalmente, donde se va a producir un desarrollo mayor de esta porción del tubo digestivo. Luego continuamos y tenemos un esfínter, y abajo tenemos el esfínter anal, que es todo el colon. Entonces, cumple también esta función de estar temporalmente cerrado y que va a desarrollar mayor que otras partes de este aparato digestivo. Entonces, las observaciones anatómicas en niños y adultos operados del abdomen. La siguiente. Cuando nosotros operamos a los pacientes, por ejemplo, aquí tenemos una niña de 12 años operada de quiste diatídico hepático, donde se evidencia en el intraoperatorio la macroesplasmia. Aquí tenemos la vesícula, una vesícula que para el tamaño de la niña es una vesícula casi del tamaño del adulto, ¿no? Luego tenemos el mesenterio, también más grande que lo normal, y el intestino también está más grande. El sigmoide. Aquí ya aparece un sigmoides mucho más grande y tenemos la aparición de esta parte nacarada que hay en el meso, que es el inicio de la meso o la mesenteritis retráctil, que es la que va a llevar posteriormente a la volvulación. Otra imagen de la misma paciente, vemos a un niño que es operado también de un traumatismo abdominal, traumatismo hepático, donde en la reoperación comenzamos a revisar las vísceras y vemos y encontramos casi los mismos hallazgos que en la paciente anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el sigmoide, donde hay una dilatación, hay un megacolon. Entonces el tamaño también está aumentado de tamaño, entonces un dólico megacolon, ¿no? El niño, lo mismo, el mesenterio, el intestino delgado está grande. Esta situación anatómica, esta característica anatómica, lleva pues en nuestro medio a volvulaciones del intestino delgado, ¿no? Que son muy frecuentes, ¿no? El vólvulo del intestino delgado, el vólvulo del ciego, el vólvulo del sigmoide son la patología más frecuente dentro de las obstrucciones intestinales. Aquí tenemos un mesenterio también grande, el ciego, una volvulación de ciego,
que en nuestro medio no es frecuente, pero sí está presente siempre dentro de las obstrucciones del aparato digestivo. Ahí tenemos la resección, la siguiente. Y lo que más tenemos es el vólvulo de sigmoides, que generalmente llegan los pacientes con este tipo de asa sigmoidea completamente necrosada, ¿no? Ahora, después de haber observado las características anatómicas, hemos querido observar cómo es radiológicamente los mismos hallazgos que tenemos en la parte anatómica. Al tomar el enema varietado del colon, nosotros vemos que hay una asa redundante de todo el marco colónico, ¿no? Entonces aquí hay un dólico megacolon, un colon extendido en largo y en ancho. Y esto no solo es una característica de una persona, son personas que se ha tomado por otras circunstancias y donde encontramos siempre la presencia de este dólico megacolon. Y así en la radiología vamos a seguir encontrando esta característica. Entonces, como ustedes ven, esta es ya una radiografía normal, ¿no? Luego de esto, de que ya comprobamos que hay un desarrollo mayor de todo el marco colónico, estudiamos un signo radiológico de Buroncle-Frisancho en el tórax. Este es un signo radiológico que el doctor Buroncle es un tisiólogo, hace muchos años que estuvo por aquí por Puno, viene a hacer un estudio de la parte tisiológica y él hace un descubrimiento. Y que luego este descubrimiento es interpretado por el doctor David Frisancho, de aquí que lleve su signo, el signo radiológico de Buroncle-Frisancho. Normalmente, el hemidiafragma derecho debe estar más alto que el hemidiafragma izquierdo, aproximadamente en unos 2 centímetros. Eso es lo normal. El doctor Frisancho, con el doctor Buroncle, dejan esta radiografía, en la cual se ve pues que el hemidiafragma izquierdo está más alto que el derecho. Entonces, el doctor Frisancho interpreta e indica que la presencia del asa sigmoidea es la que eleva el hemidiafragma izquierdo. Y creo que es así. Ahora, nosotros hemos tenido la curiosidad de evaluar este signo, a qué se debe, por qué se presenta y en quiénes se presenta. Entonces, evaluamos esta cúpula del diafragma del lado izquierdo para ver si hay alguna característica en el hombre de la altura, ¿no? Normalmente el asa sigmoidea está ubicada en forma de U invertida, ¿no? Puede estar a la derecha, generalmente está al medio. Eso es lo normal. Y con los pies del asa que no están juntos. Entonces, esto evidenciamos en la gente joven, en los niños, que se presenta de esta manera. Entonces, aquí tenemos lo normal, la burbuja gástrica. ¿Cómo es que se encuentra el sigmoide cuando hay este tipo de radiografía? Se encuentra el sigmoide, el pie del sigmoide no está junto, en forma de U, dirigido generalmente hacia la parte céntrica o hacia la parte derecha. Eso es lo que se encuentra cuando se operan este tipo de pacientes con este tipo de radiografías, ¿no? Este signo de Buroncle-Frisancho no se encuentra en los niños. Lo que nos lleva a pensar de que definitivamente, si el hombre de altura tiene desarrollado el asa sigmoidea o todo el colon,
En el niño tiene otras características, es probable que lo tenga, pero el asa sigmoidea está o al centro o a la derecha. Entonces, no hemos encontrado en la revisión que hemos hecho en el archivo de radiología este signo en los niños, ni en la gente joven. Entonces, ¿a partir de cuándo comenzamos a encontrar este signo? Comenzamos a encontrar este signo a partir de la cuarta década. Es que se llega a encontrar este signo, de la cuarta década para adelante. Entonces, en un primer estadio, nosotros tenemos el hemidiafragma derecho siempre arriba en relación al izquierdo. Pero, en este primer estadio, ¿cuál es la característica? La característica es de que esta asa sigmoidea ya se encuentra presente a nivel del hipocondrio izquierdo, que no es su sitio. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Con esta sombra, nosotros vemos que ya encontramos volvulación. Aquí aparece ya la volvulación. Y esta volvulación ha permitido que este pie o estas asas ya hayan comenzado a ponerse paralelas. Entonces aparece la fibrosis a nivel del mesenterio y radiológicamente tiene esta traducción. Entonces estaríamos frente a este primer estadio y el hallazgo quirúrgico generalmente es de asas que no están comprometidas, no están necrosadas. Son gente todavía que está entre los 40 años y algo más. Entonces, aquí hay otra asa también donde se ha encontrado de esa manera. Luego pasamos al segundo estadio, la siguiente. El segundo estadio se caracteriza básicamente porque el diafragma o el hemidiafragma izquierdo se ha nivelado al derecho, o sea, está al mismo nivel. La sombra de la cámara gástrica ha desaparecido y es reemplazada por la sombra del asa sigmoidea. Entonces, radiológicamente en el tórax ya vemos esta línea que estoy marcando para denotar que los diafragmas están al mismo nivel. Desde el punto de vista de la parte del hallazgo quirúrgico, son asas ya más comprometidas, la mesenteritis es mucho mayor, ya las asas están más juntas y eso ha permitido que el asa se vaya al lado izquierdo, ocupe el hipocondrio izquierdo y haga presión sobre el diafragma para poder nivelarse al otro hemidiafragma del lado derecho. Y la gráfica es esta, donde vemos una mayor mesenteritis, los pies ya están casi juntos y el asa de U invertida ocupa plenamente el hipocondrio izquierdo. Aquí está la gráfica del hallazgo que tenemos en este segundo estadio. Luego pasamos al tercer estadio, en la cual ya encontramos el signo de Burón-Clefis-Sancho, en la cual, como ustedes ven aquí, el hemidiafragma del lado izquierdo está más alto que el lado derecho, en ambas radiografías, muy similar a la radiografía que nos dejó el doctor Frisancho. En el hallazgo quirúrgico tenemos que la mesenteritis a nivel del mesosigmoide ya ha llevado a las asas a unirse en cañón de escopeta. Y esto permite que el asa ocupe plenamente el hipocondrio izquierdo y eleve el hemidiafragma izquierdo mayor
que el lado derecho. La siguiente. Estos son los hallazgos intraoperatorios que nosotros encontramos durante la operación. Entonces, hemos tratado de hacer una síntesis de esta característica radiológica y vemos que de 92 radiografías, normal se encuentra un 43% y el resto corresponde a la parte patológica, o sea, no todos tienen este signo de Burón-Clevis-Sancho. Quienes lo tienen son personas que están por encima de los 40 a 60 años, generalmente varones, y de 40 años para abajo, si bien existe la mesenteritis, no tiene traducción radiológica. En los cadáveres nosotros también hemos tenido la necesidad de hacer algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cadáver de un niño, donde este es un neonato, vemos el sigmoide más grande que lo normal. Este todavía no se ha alimentado, no ha comido fibra, no ha comido nada que permita el crecimiento. Esto ya está grande desde que ha nacido. Nosotros manejamos la teoría de que esta enfermedad es una enfermedad probablemente hereditaria o de repente congénita. Esta mañana uno de los disertantes nos indicaba que la hipoxia cambia los genes, el comportamiento de los genes. Y yo creo que esta patología necesita un estudio genético. No conocemos. Estas son observaciones únicamente que no nos permiten concluir, si bien podemos de alguna manera demostrar, pero no sabemos a qué se debe. Aquí tenemos otro marco colónico de otro paciente, una autopsia, donde vemos que el tamaño del colon está normal. Y si queremos medir el diámetro, hay un aumento, por ejemplo aquí del sigmoide, está 10, 12 centímetros. Aquí no ha habido vólvulo, nada, ¿no? El ciego está también de mayor, o sea, hay mega. Pero no hay dólico megacolon. Entonces, ¿cuál será toda esta incógnita que uno tiene? Algún día se podrá explicar, ¿no? Nosotros pensamos de que el alimento es el elemento importante que hace desarrollar el colon, o en general el intestino delgado y el colon. Esa es la teoría que tuvo el doctor Clevis-Sancho, pero a la vista de estas observaciones, nosotros pensamos que no es así, pero que sí este es un factor de elongación permanente del aparato digestivo. Aquí tenemos nuestras comunidades campesinas agrupadas y sus viviendas, gente dedicada a la agricultura, con una alimentación predominantemente hidrocarbonada y con gran residuo. Ahora, hasta aquí no hemos encontrado vólvulo. Aquí estamos hablando nada más de un crecimiento de los intestinos. Aquí no hay vólvulo todavía. Entonces, un factor predisponente para la volvulación es el dólico megacolon, pero no es el factor desencadenante, no es el que volvula. Otros son los factores. Dentro de esos otros factores, nosotros tenemos esta fibrosis del mesosigmoide que mostré en una gráfica de la niña, que recién se iniciaba. En el adulto
esto va evolucionando progresivamente hasta que las asas se fusionan una con otra. Entonces, esta fibrosis es la causante de la volvulación. Aquí tenemos un niño de 2 años, donde vemos que está desarrollado el sigmoide, pero no existe fibrosis a este nivel. Esta es la gráfica de la niña que mostré, 12 años, donde ya comienza la fibrosis. No tiene hasta aquí ningún tipo de traducción, ni radiológica, ni clínica. Y nosotros cuando hacemos el estudio de la patología de estas telas nacaradas, encontramos gran cantidad de fibrosis. Una infiltración linfocitaria que tampoco no la podemos explicar adecuadamente, que hay una inflamación crónica a este nivel y que aquí tienen la fibrosis. La fibrosis también la hemos catalogado por etapas, ¿no? Una fibrosis que aparece en el meso sin ningún tipo de significación, no va a juntar las asas, es una primera etapa. La segunda etapa es cuando ya ocupa todo el espacio del mesenterio. Ahí está la gráfica de la fibrosis, la siguiente. Y luego de esto, la tercera etapa de esta fibrosis es cuando esta fibrosis invade todo el meso, más el colon. O sea, ha invadido todo. Entonces, ¿quiénes tienen esto? Personas ya de edad, están más o menos 50, 60, 70 años. Esto no hay en jóvenes. Este es el estadio en que llega muy rápido a la necrosis. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones para la volvulación. Igual, ven aquí, miren la fibrosis cómo se sube todo el colon. O sea, estamos frente a una tercera etapa, la siguiente. Ahora, dentro de nuestra observación como cirujanos, tenemos oportunidad de operar todo tipo de patología abdominal. ¿Cuál es la observación que hemos encontrado? La siguiente. Aquí tenemos un sigmoide de un poblador citadino de la altura. Es una señora que ha sido operado de una cesárea, donde yo he solicitado al cirujano que vea, porque estaba haciendo este trabajo, que me lo vea el sigmoide, y me lo ha visto. Y hay un dólico megasigma, pero no existe mesenteritis. Esta es una paciente que tenía 36, 37 años. No existe. Entonces, ¿qué significa esto? La gente del medio rural es la que presenta la fibrosis y la gente de la ciudad no presenta. Por eso es que no operamos a pacientes, o si operamos, son muy raros los vecinos de esta ciudad. Generalmente cuando se presenta un vecino de la ciudad es que ha venido del campo. Entonces, pero el mestizo que radica aquí en la ciudad, que tiene otro tipo de alimentación, tiene dólico megacolon. Hasta ahí yo creo que actúa a la altura, pero no volvula. Y eso lo verán los residentes y los alumnos que ven cada día en el hospital esta patología. La siguiente, de la misma manera, miramos la tenia, normalmente es 2 a 2,5 centímetros. Aquí miren, es 4 a 5 centímetros. Por eso es que definimos esta patología como la dilatación permanente de los intestinos que no están fijos. Las características y costumbres alimentarias del hombre andino del medio rural. La siguiente, el hombre andino cultiva la tierra, es agricultor, él y toda la familia. Aquí ya está la cosecha, la siembra, que diga, las papas. Generalmente
lo que siembra a este nivel en el medio rural son granos, quinoa, trigo, cebada, habas. Aquí ya está la cosecha, la siguiente. Una costumbre nuestra es hacer la huatia. La huatia es un horno que se hace de las toras de la chacra, donde se atiza con los mismos elementos secos de la cosecha, y luego por este horno se coloca papas, o se puede poner ocas, o se puede poner queso dentro de este horno. Luego se destruye el horno, se aplasta, se lo cubre con tierra y se espera un tiempo prudencial en el cual cose. Esta costumbre ancestral se hace cuando se realiza la cosecha. Y los campesinos comen exageradamente, 20 a 30 papas comen, ¿no? Y luego de esto toman gran cantidad de líquido. Por eso, esto produce gran fermentación, gran residuo. Por eso es que en la época de cosecha nosotros tenemos mucha cantidad de volúmenes. Entonces, ahí está la huatia, la forma en que no se sirve. Las habas, la siguiente. Y aquí hay otro elemento que también consumimos, forma gran residuo, el tarwi. El tarwi es otro elemento que consume el poblador básicamente más del medio rural. Aquí están haciendo el aventado de las habas. Miren la forma en que viven, es una situación difícil, de pobreza básicamente, en la cual nosotros hemos tenido que ir a tratar de convivir un poco para sacar los datos de la forma más adecuada, ¿no? Ahí está la cebada que están moliendo para quitarle la cáscara y después comerla. La siguiente. Estos son los mercados que tenemos en los pueblos del medio rural, donde ustedes ven todo es puro grano hidrocarbonado. Y ya la forma que elaboran los alimentos, por ejemplo, este es el quispiño que se llama, ¿no? Es una trigo o cebada molida, luego cocida y amasada, ¿no? El haba es cocida y comida, cáscara y todo. O sea, esto va a formar una gran cantidad de residuo y va a producir gran fermentación. Lo mismo acá son hidrocarbonados. Y la costumbre, una costumbre ancestral de las comunidades, cada uno trae una pequeña porción de alimento para que coma toda la comunidad. Pero ustedes verán aquí papa, chuño y todo es hidrocarbonado, que va a formar gran residuo. Las características de la defecación del poblador andino hemos tenido que también evaluarlas. La siguiente, aquí es al aire libre, pocas veces hay baño. Aquí vemos la defecación del hombre grande. Esta es una defecación que no corresponde a la defecación que tenemos costumbres occidentalizadas, ¿no? Es una especie de una torta, una torreja con gran cantidad de alimento, y nosotros podemos ver ahí los residuos de los granos claramente. La hemos pesado, está en 700 gramos. Ahí está el residuo, la coca. Han chachado la coca y este es el residuo que queda después de lavar las heces. Bueno, y esta la comparamos a la defecación de la vaca, ¿no? Que tiene la misma forma. El color es diferente, por supuesto, ¿no? La hemos pesado, está en 850 y 900. O sea, el peso completamente variable. Nadie de nosotros defeca este peso, ¿no? Y esta es la defecación de un paciente que
bastante conocido por nosotros, que fue a radicar a la ciudad de Tacna, cambió de medio de vida, cambió de forma de alimentarse, y lo hicimos defecar para ver si seguía como antes, pero había cambiado, ¿no? Entonces, aquí está la cabeza, el cuerpo y la cola, que esto es lo que frecuentemente tiene la mayoría de personas, ¿no? El hombre en la altura, como ustedes han visto, es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que aplicar acá qué es, a qué se debe todo esto. Y encontramos la explicación en lo que han encontrado los investigadores que se dedican a esta parte, ¿no? Encontramos en la ley de Boyle-Mariotte la posible explicación a este tipo de fenómenos, pero no explica todo. La presión atmosférica en el altiplano está disminuida, es 497 milímetros de mercurio. Los gases intestinales, anhídrido carbónico, metano, amoníaco, ácido sulfídrico, sufren una mayor expansión y distensión de los segmentos móviles del colon, transverso, ciego y sigmoides, consecuentemente dando un alargamiento en longitud y en ancho al dólico, que es el dólico megacolon. Por eso es que cuando definimos esta patología, decimos es una elongación permanente de estas partes móviles. La siguiente. Y después revisamos también algo que nos explica, ¿no?, que es la elastogénesis. Whitman y Morrison afirman que a mayor consumo de comida refinada y poca fibra, el colon sufre un incremento de las fibras de elastina en el tejido muscular del colon, especialmente en las tenias, produciendo un acortamiento del colon y disminuyendo su distensibilidad. Que eso es este tipo de comida generalmente tiene la gente que no es del medio rural de aquí, de esta zona, o en general del altiplano. Por el contrario, las personas con hábito dietético vegetariano, la elastogénesis es mínima, lo cual favorece a que el intestino tenga mayor lumen y distensión. Creo que esto es, de alguna manera, explica parte de este tipo de problema patológico del hombre andino, del hombre en la altura. Aquí creo que hay un cuadro de nuestros pacientes. En el posoperatorio siempre se ha dicho que el dólico megacolon produce estreñimiento, y no es así. Aquí vemos que la mayoría de pacientes defecan diariamente. Esta patología no tiene estreñimiento, que es muy diferente al chagásico, que sí hay un fecalómetro. Aquí no hay fecalómetro. Entonces, nosotros de alguna manera ya son pacientes posoperados. Aquí está el número de pacientes que hemos estudiado desde el año 1986 hasta el año 2006. Hemos estudiado pacientes donde hemos medido el colon dentro del acto operatorio en los cadáveres, ya que el colega con el que hicimos este trabajo trabajaba de médico legista, también era cirujano, y pudimos obtener gran cantidad de casuística para poder evaluar, ¿no? Entonces hemos visto que definitivamente el colon, especialmente el ciego, el colon transverso y el colon sigmoide están más grandes, están más desarrollados. Son las partes móviles. Nosotros, hay autores que dan solamente una medida, nosotros no podemos dar una medida, hemos tratado de dar el mínimo y el máximo, ¿no? Por ejemplo, en la sigmoidea hemos llegado hasta 79 centímetros, es bastante grande, y en total hemos llegado hasta conos de 2 metros. Los autores clásicos, por ejemplo Testi, aquí 1,55 m, ¿no?
Ya el doctor Frisancho toma estas medidas. Escudero, en el centro del país, también tiene otras medidas, ¿no? Y aquí la jefa de coloproctología del Hospital das Clínicas da una medida de 150 centímetros en los brasileros. Entonces nosotros definitivamente tenemos un dólico megacolon a este nivel, pero no es en todos. O sea, el hombre de altura, todos los hombres de altura tenemos dólico megacolon, no sabemos a qué se debe, pero una gran parte, a ver la siguiente, creo que hay este es ya el ancho, ¿no? Donde también vemos que el colon sigmoide está por encima de los números que se consideran normales, ¿no? Entonces, en concreto, nosotros hemos encontrado aproximadamente un 20% de normalidad en gente nativa. Este trabajo hemos excluido a las personas que no eran de aquí del medio. Este es un trabajo de nativos de aquí de Puno, y que nada tiene que hacer con los que no eran de aquí de Puno. Entonces, en ellos hemos encontrado un dólico megacolon aproximadamente en un 80%, en un 20% que está normal. No todos esos hacen vólvulo. Solo hacen vólvulo los que tienen esa mesenteritis, que es muy probable que se deba a un problema dietario, pero ese es adquirido. Con el dólico megacolon se nace. Muchísimas gracias. Gracias.